inicio. Ahora vamos. 3, 2, 1. Partimos. Hola, buenas tardes a todos y gracias por asistir a la charla del día de hoy, que estoy seguro va a ser de gran interés para todos los asistentes. Es siempre un agrado recibir a Felipe en Duoc. Felipe viene colaborando con la institución desde hace más de 10 años. Para los que no lo conocen, Felipe es ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María y cuenta con postítulo como experto profesional en prevención de riesgos por la Universidad Católica. Durante su trayectoria laboral ha tenido varios cargos de responsabilidad tanto en ACH como en el Instituto Nacional de Normalización. Desde el 2014 trabaja en 3M, donde actualmente se desarrolla como subgerente técnico de la División de Seguridad Industrial, así como también es miembro del Comité Internacional de Equipos de Protección de Seguridad Industrial de 3M. Finalmente, está a cargo para toda América Latina del área de elementos de protección personal relacionados al COVID-19. Por favor, les pido que recibamos con un aplauso virtual a Felipe desde donde sea que estén conectados. Muchas gracias, Ferran. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo esta primera vez que comparto con Duoc, ¿no es cierto?, esta nueva modalidad así, virtual. Ya he tenido la oportunidad de compartir en varias oportunidades en distintas sedes, así que, como bien dice Ferran, es una relación de largo tiempo que tenemos con Duoc. Y me siento siempre muy a gusto y me gusta mucho y recibo con mucho placer las invitaciones que nos dan. El día de hoy vamos a hablar de los riesgos biológicos en el lugar de trabajo. Obviamente, cuando hablamos de riesgos biológicos, vamos a estar centrados en lo que es COVID-19, pero también los distintos criterios que nosotros tenemos que desarrollar al momento de estar trabajando en situaciones de pandemia como la que nos encontramos hoy. Y para ya entrar en materia inmediatamente, lo primero que hay que tener presente es ¿qué es lo que entendemos hoy día nosotros por riesgo biológico laboral? Sobre todo laboral. Y a mí me gusta esta definición que es una definición que tiene el Instituto de Salud Pública dentro de su guía de exposición a riesgo biológico, ¿no es cierto? Que dice que se entiende riesgo biológico laboral cualquier infección, alergia o toxicidad causado por los microorganismos, ¿no es cierto? Y que pueda una persona contraer una enfermedad a raíz de esto. Entonces, de aquí se desprende qué es lo que nosotros entenderíamos por agentes biológicos, y aquí vamos a estar hablando de microorganismos, incluidos, entre otros, bacterias, virus, hongos, protozoos, ¿no es cierto?, que nos pueden generar esta enfermedad profesional o incluso la muerte, o esto implica también un mal funcionamiento biológico de un ser humano, animal, ¿no es cierto?, o también si lo expandimos a lo que es el ámbito ambiental, también deterioro en los alimentos, agua, suministros, etc. Las características de los riesgos biológicos son bien resumidamente, ¿verdad?, son estas que vemos acá. Obviamente la primera es la capacidad de infectar y causar enfermedades en un huésped humano o animal susceptible. ¿Ya? También tenemos que tener presente cuál es la virulencia que pueda tener este riesgo biológico, medido principalmente por la gravedad de la enfermedad, disponibilidad de las medidas preventivas y tratamientos efectivos contra la enfermedad. Un tema que hay que tener siempre presente, a diferencia de lo que son probablemente los riesgos químicos, es que cuando hablamos de riesgos biológicos, estos no tienen límites permisibles. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de sílice, tenemos 0,08 miligramos por metro cúbico, hay un límite. Pero para el caso de un riesgo biológico hoy día no tenemos un límite, basta una pequeña fracción, ¿no es cierto?, de este virus o bacteria para que nosotros podamos contraer esta enfermedad. Entonces, ¿ya?, también tener presente que no cuenta con límites, ¿no es cierto? Hay una heterogeneidad en lo que son los distintos elementos de los distintos virus. En este caso, hay distintas formas, tamaños, unos largos, unos redondos, unos con forma así como de maní, de distinto tipo. ¿Ya? No siempre es posible conocer la forma exacta de estos microorganismos, y yo diría que el punto más importante que vamos a abordar el día de hoy relacionado con los elementos de protección personal es que los agentes biológicos necesitan de algún medio para transformarse y o sobrevivir. ¿Ya? Es decir, ¿ya?, por ejemplo, si estamos hablando del virus del VIH,
ya para poder transmitirse el VIH, ese VIH tiene que ir sobre una gota de sangre, en la gota de sangre. Si estamos hablando de, por ejemplo, el virus Anta, ustedes bien saben que el virus Anta se contrae al momento de inhalar las deposiciones de ratones que se pueden encontrar, ¿no es cierto?, en la Tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El virus va sobre esa partícula que es la deposición del ratón. Entonces, para el caso de los riesgos biológicos, nosotros vamos a estar viendo que la forma de trabajar con ellos y de tomar las medidas preventivas apunta más que nada a lo que es la forma de transmisión y específicamente de este medio de transporte. ¿Ya? Las vías de contagio son principalmente estas tres que tenemos acá: la vía oral, la vía respiratoria, la vía dérmica. Eventualmente también puede entrar en contacto los virus con lo que sería la parte húmeda de nuestros ojos, ¿ya? Y la forma de tomar acciones para evitar el contagio de estas enfermedades relacionadas con riesgos biológicos se asocian principalmente a lo que nosotros denominamos el proceso de salud ocupacional. El proceso de salud ocupacional parte con primero detectar el peligro, como veíamos anteriormente. Estamos hablando de virus, o estamos hablando de bacterias, o estamos hablando de hongos. ¿De qué estamos hablando? Después nosotros tenemos que hacer una evaluación del peligro y con eso determinar si existe o no existe el riesgo. Si no existe el riesgo, perfecto, ¿no? Estamos súper bien, pero eso no va a implicar que nos quedemos ahí. Vamos a tener que estar realizando constantemente o periódicamente una reevaluación para ver si efectivamente ese riesgo sigue sin existir. Por otro lado, tenemos la opción de que sí existe el riesgo. Y frente a esa situación, las acciones a tomar son, por un lado, que los trabajadores que están expuestos a ese riesgo van a tener que entrar a un programa de vigilancia médica, ¿no es cierto?, donde se le van a ir tomando distintas muestras relacionadas con el peligro propiamente tal, no sé, sus consecuencias. Y por otro lado, vamos a estar hablando también de lo que son las medidas de control, ¿ya? Esto obviamente es un ciclo, ya que nosotros las medidas de control tenemos que estar reevaluándolas permanentemente con tal de determinar la efectividad, ¿no es cierto?, de las medidas o la permanencia de esta situación de riesgo, o si esta va disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en acciones claras y concisas es montar un sistema de gestión basada, ¿no es cierto?, en los riesgos, y esto también considerando la jerarquía de controles que todos nosotros conocemos. Entonces, lo primero cuando hablamos de un sistema de gestión parte, como veíamos anteriormente, por la evaluación de riesgo. A partir de eso, por ejemplo, si estamos hablando de elementos de protección personal, vamos a ver qué vamos a escoger, qué se va a comprar, quién va a recibir qué, cómo yo lo voy a utilizar, el mantenimiento, la sustitución, disposición final, ¿no es cierto? Y esto dentro de este control habitual que tenemos que estar haciendo por lo menos una vez al año. Y la jerarquía de controles, ya como ustedes bien saben, que ojalá tratemos de eliminar el riesgo o sustituirlo o realizar medidas de ingeniería, medidas administrativas, y en último caso estarían los elementos de protección personal. Obviamente, y por eso está la parte más verde en esta pirámide un poco invertida que probablemente conocen ustedes, ya en la forma, pero no en el establecimiento del orden, ¿no es cierto?, es que mientras más verde estamos, ya hay una solución mucho más eficiente y sostenible en el tiempo. Sin embargo, si empezamos a bajar en nuestra jerarquía de controles, vamos a tener que aumentar la participación de los trabajadores y obviamente la supervisión, y esto no necesariamente se puede mantener en el tiempo. Entonces, disculpa, Felipe, sí. Para recapitular un poco, estamos hablando de un contaminante más. Lo que ocurre es que este contaminante es distinto y probablemente la mayoría de expertos que están escuchándonos no lo han tratado, pero en el fondo la forma de afrontarlo es mediante la metodología que ya conocemos los expertos en prevención, de evaluar el riesgo, probabilidad, consecuencias y establecer ciertas medidas para minimizar ese riesgo si es que no lo podemos eliminar. Eso sería como... ¿O hay alguna diferencia más fundamental? No, exactamente tal como tú lo dices. Lo que pasa es que probablemente la forma de evaluarlo va a ser un poco distinta, y ahí lo vamos a ver en las siguientes slides. Pero, o sea cual sea, y aquí esto aplica para todo tipo de riesgo biológico, riesgo químico, riesgo físico. Yo siempre, cualquier actividad que vaya a realizar como experto en prevención, tengo que partir obligatoriamente por la realización de una evaluación de riesgo. Ya, aquí estamos hablando de riesgo biológico, ya la pregunta dice, a ver, ¿qué protección respiratoria puedo utilizar?
¿verdad? Y muchas veces nos preguntan a nosotros en 3M, pero aquí, o sea, a ver, pero un momento, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el riesgo? ¿Quiénes son las personas que están involucradas? ¿Ya? Hay distintos niveles de riesgo. Efectivamente vamos a necesitar el mismo tipo de solución para cada uno de ellos. Bueno, y eso es que lo que efectivamente hoy día también, y aquí les traigo algo relativamente fresco, ya una circular, la 042 de la Dirección del Trabajo, que es ahora del 25 de mayo de este año, relacionado justamente con el tema de COVID-19, ya indica, y en esta circular se indican también los aspectos a fiscalizar por parte de la Dirección del Trabajo. ¿Y qué es lo que dice la Dirección del Trabajo en esta circular? Ya hay un punto específico relacionado con la evaluación de riesgo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice? La evaluación de riesgo en los lugares de trabajo constituye la base para la toma de decisiones de las acciones preventivas. ¿Ya? Respecto del COVID-19, la empresa deberá considerar las instrucciones impartidas por el Ministerio de Salud. ¿Ya? Dentro de esta evaluación de riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que considerar? ¿Ya? Por una parte, las circunstancias que podrían ocurrir, que podría ocurrir algún contagio dentro de esta pandemia, ¿ya? Y cuáles son los grupos de trabajadores más vulnerables o de alto riesgo, como son los mayores de 60 años, aquellas personas que tienen otras patologías como hipertensión, diabetes, se encuentran en tratamiento de cáncer, personas trasplantadas, ¿no es cierto?, VIH o mujeres embarazadas. Entonces aquí, ¿qué es lo que ya también nos está diciendo la Dirección del Trabajo? O sea, aquí no es un tema si yo hago o no hago una evaluación de riesgo. O sea, la Dirección del Trabajo está reforzando nuevamente el concepto de que sea cual sea la decisión que yo voy a tomar, tengo que tenerla sustentada bajo un criterio objetivo que sale a partir de una evaluación de riesgo. Ya, hoy día les muestro esta pirámide de riesgo ocupacional para COVID-19 que ha sido desarrollada en este caso por OSHA, que corresponde al Ministerio del Trabajo de Estados Unidos, la cual nos clasifica en distintos niveles el riesgo ocupacional desde muy alto hasta bajo. Entonces aquí el criterio, siempre que nosotros vamos a desarrollar este tipo de evaluación, siempre tenemos que basarnos en criterios objetivos, ¿ya? Y aquí es sumamente importante que nosotros tenemos que tener una base objetiva a partir de la cual vamos a estar trabajando la información. En este caso tenemos, y este es un ejemplo específico de OSHA, ya no es algo que nosotros estamos inventando, sino que OSHA es la que estableció esta pirámide, ¿no es cierto?, para COVID. ¿Y qué es lo que dice? Por ejemplo, aquellos que van a estar clasificados dentro del riesgo muy alto son aquellos trabajadores que están con un alto potencial de exposición, ¿no es cierto?, a personas que ya están con COVID-19, ¿ya? Y que están expuestos a lo que son procedimientos donde va a haber una gran dispersión de aerosoles, ya como podría ser hospitales, clínicas o eventualmente en labores relacionadas con lo que son procesos mortuorios, ¿no es cierto?, y procedimientos de laboratorio. ¿Quiénes están en un riesgo alto? Aquellos que trabajan con un potencial de exposición, ¿no es cierto?, a COVID-19, que realizan procedimientos médicos, pero que en este caso, a diferencia del anterior, no hay una generación mayor de aerosoles. Por ejemplo, aquellos que manejan una ambulancia, ya aquellos que preparan los entierros, las cremaciones, entonces vamos a estar hablando de esas personas que tienen un riesgo alto. El riesgo medio, aquellos trabajadores con un contacto frecuente y o cercano, a menos de 2 metros de distancia, o 1,8 en estricto rigor, que es lo que dice la norma, ya con personas que podrían estar infectadas. Y por último, el riesgo bajo, ¿no es cierto?, aquellos trabajadores que no requieren, que no tienen contacto con personas que se desconoce o se sospecha que están infectados con SARS-CoV-2, ni tienen contacto cercano frecuente. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar nuestro programa de prevención, la pregunta aquí es ver en cuál de todos estos grupos voy a estar clasificando yo mis trabajadores y su exposición al riesgo. Bueno, obviamente aquí yo les estoy mostrando solamente un resumen. En estricto rigor esta guía es mucho más amplia, donde hay criterios en realidad muy superiores para poder determinar finalmente la existencia del riesgo. Pero a grandes rasgos, perdón. Dime, no, iba a decir, porque claro, aquí estamos viendo lo que sería la parte de la exposición, o llamémosle la probabilidad, y luego deberíamos ver la otra parte. Si yo tengo un trabajador que es población de riesgo, porque las posibles consecuencias de contraer la enfermedad estadísticamente está demostrado que pueden ser más mortales que en otro, probablemente también me varíe el resultado final y a lo mejor a ese trabajador le digo no puedes acceder a este puesto de trabajo y en cambio a otros sí le digo sí puedes acceder con estas medidas de prevención y bueno, como siempre cuando hacemos una evaluación de riesgo hay dos factores a tener presente.
Exacto, por eso aquí yo los invito, o sea, si ustedes quieren aquí una guía de varias páginas, ¿ah? Así que yo los invito a ustedes, está esta versión en español también por si acaso, así que ustedes si lo buscan en OSHA, aquí tal cual como aparece ahí, guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19, ahí van a encontrar la versión completa, ¿no es cierto?, de este criterio al menos que maneja OSHA de Estados Unidos. ¿Ya? La cadena infecciosa se compone principalmente de estos 5 elementos. Hay un patógeno que sale de algún lado, hay una fuente, ¿no es cierto? Una fuente donde se genera este virus. Hay una forma que este virus se transmite a, por ejemplo, una persona e ingresa al organismo de esa persona y esta persona queda como un huésped susceptible al recepcionar y probablemente poder generar nuevamente este patógeno en el aire. Y esto entra dentro de un círculo y así es que justamente hoy día se están produciendo los contagios, ¿no es cierto? Este huésped susceptible ya lanza más patógenos al ambiente a través de una forma de transmisión, entra a otras personas y así se va multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que dice el Departamento de Salud de Virginia de Estados Unidos? Dice que para que se desarrolle una infección, cada unión de la cadena debe estar conectada. Por lo tanto, si nosotros llegamos a romper alguna de estas uniones, de estas flechas azules que van uniendo cada uno de estos puntos, nosotros vamos a poder detener la transmisión de la infección. Entonces, lo que nosotros hacemos finalmente con un elemento de protección personal es justamente eso, ¿ya? Es cortar la cadena infecciosa. Y aquí hay un tema que es sumamente importante y que les pido tomar mucha atención. Y es que hoy día no existe ningún elemento de protección personal que sirva para el COVID-19. No hay. ¿Y por qué no hay? Primero que nada, porque para que yo diga que un elemento de protección personal sirve para COVID-19, lo primero que tendríamos que tener es un estándar que esté establecido específicamente para COVID-19. Y hoy día no tenemos ningún estándar que me permita a mí asegurar que el elemento sirve para COVID-19. Incluso hay algunos respiradores, mascarillas que dicen ahí que tienen nanopartículas de cobre, etc. Hoy día no hay una norma que me permita a mí asegurar que esos elementos de protección personal sirven para COVID. Ahora, ¿para qué? Sí, lo que sirven los elementos de protección personal son justamente para romper esta cadena y evitar que el patógeno ingrese a alguna de estas 3 vías que vimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, el elemento de protección personal es el que nos va a permitir romper esta forma de transmisión. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos nuestras 3 vías de transmisión y nos vamos a seleccionar los distintos elementos de protección personal. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el criterio técnico que yo voy a tener que utilizar para seleccionar estos distintos elementos de protección personal? Ustedes ven ahí, por ejemplo, respiradores desechables, respiradores reutilizables, una antiparra, un lente, un buzo, ¿ya? Pero ¿cuál es el criterio técnico? Yo tengo que tener un criterio técnico para poder determinar estos elementos que sean adecuados al riesgo, como dice, ¿no es cierto?, nuestra legislación. ¿Ya? Y en este sentido, el modelo de gestión de elementos de protección personal en la empresa, que es un documento que ha sido desarrollado por el Instituto de Salud Pública, nos indica los pasos a seguir, principalmente relacionados con estos criterios que están acá. Hoy día, el Instituto de Salud Pública tiene publicados criterios técnicos para la selección de elementos de protección personal. Aquí yo les muestro 3, en realidad hay muchas más guías como esta que ven ustedes actualmente. Entonces, aquí tenemos el criterio técnico que nos dice el ISB para lo que es la selección y control de equipos de protección respiratoria, para lo que es la selección y control de elementos de protección ocular y facial, ¿no es cierto?, los protectores faciales de policarbonato, y también todo lo que es la ropa de protección contra sustancias químicas, y aquí también en realidad le faltó agregar riesgo biológico. Ya, vamos a abordar bien cortito cada una de estas 3 partes, ya, pero lo importante es que nosotros, después de haber hecho la evaluación, y si es que nos vamos por la línea de los elementos de protección personal, tenemos que tener un criterio técnico ya apoyado que salga de alguna parte. ¿Ya? Normalmente nosotros no vamos a estar inventando criterios técnicos, sino que estos criterios técnicos muchas veces ya han sido publicados y aprobados, sea por la autoridad de países, sea por entidades reconocidas mundialmente.
Entonces, estos son los criterios técnicos que yo tengo que utilizar. Entonces, Felipe, una cosa, sí. cuando dices estos son los criterios técnicos que yo tengo que utilizar, y ahí para que no haya confusión, tú no estás hablando de los que tiene que utilizar 3M, sino los que tiene que utilizar el experto. Aquí el que decide es el experto, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que hay distintos tipos dentro de una misma línea, por ejemplo, protección respiratoria, hay distintos tipos de elementos de protección respiratoria. ¿Ya? Obviamente, al final de esta aplicación del criterio técnico, ya la persona va a llegar a definir que necesito un elemento de protección respiratoria desechable N95. ¿Ya? Y dentro de eso, ya, ojalá sea un respirador 3M. ¿Ya? Pero eso es otra cosa que no está en la guía. ¿Ya? Pero sí, todo el criterio previo va a estar establecido en estos documentos, así que los invito a todos ya a consultar estos documentos, porque también desde ya les digo, todavía no ha salido, pero hay un decreto que está próximo a salir, que está relacionado con los elementos de protección personal, y ese decreto establece que la selección de los EPP va a tener que ser el criterio técnico obligatoriamente realizada a partir de estas guías técnicas desarrolladas por el Instituto de Salud Pública. Entonces, veamos algunos elementos de protección personal. Partamos por lo que es protección respiratoria. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de tipos de protectores respiratorios, tenemos los respiradores de pieza facial filtrante o desechables. Después tenemos los reutilizables, ambos que son de medio rostro. Tenemos los respiradores de rostro completo, equipos purificadores de aire, respiradores con línea de aire y finalmente los equipos autónomos. O sea, aquí tenemos toda la línea completa de elementos de protección respiratoria. Entonces la pregunta es, de todo este grupo de estos 6 tipos de elementos de protección, ¿cuál es el que yo debiese utilizar? Bueno, vamos a ver bien rapidito algunos criterios. ¿Ya? Ustedes bien conocen lo que son ya las normativas establecidas por la OMS y por el Ministerio de Salud para el caso de Chile, en los cuales se establece que, sobre todo para los personal de salud, ¿no es cierto?, ellos tienen que trabajar con respiradores que tengan por lo menos una eficiencia del tipo N95, ya que es como la que ustedes ven acá. Entonces la pregunta es N95. ¿Qué significa N95? Bueno, N95 principalmente es una catalogación que está establecido bajo la normativa americana NIOSH, ¿ya? La cual nos separa este N95 en 2 criterios, el N por una parte y el 95 por otro. El N significa que es un respirador que sirve para proteger contra partículas, ¿ya? Y que estas partículas no son aceitosas. Después tenemos también eventualmente otras clasificaciones como son los R, que son aquellos filtros que sirven para material particulado, para partículas que también contienen aceite, pero que sirven solamente para un turno. Y por último tenemos la clasificación P, que es para partículas a prueba de aceite. ¿Ya? Entonces, nosotros, cuando estamos hablando de elementos, cuando estamos hablando de agentes biológicos, como les contaba yo, estos agentes se desplazan sobre algún tipo de cuerpo, ¿ya? Sea una gotícula, ¿no es cierto?, que hoy día hablamos mucho para el caso de COVID-19, sea una partícula sólida, como la deposición de un ratón, por ejemplo, o sea lo que podría ser una gotita de sangre para el caso del VIH. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para poder detener la transmisión, ¿no es cierto?, del virus, es que vamos a utilizar un respirador contra partículas, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito que este elemento me sirva para detener partículas. Y hay que tener mucho ojo porque tenemos otros cartuchos que son para gases y vapores, que en ese caso no nos van a servir para poder protegernos contra la exposición a bioaerosoles altamente contaminantes. Luego, el 95 corresponde a la capacidad, a la eficiencia que nos entrega ese material filtrante. En este caso, 95 corresponde al 95% de eficiencia, retiene el 95% de las partículas, por lo menos, en realidad podría ser eso o más. ¿Ya? 99, que tiene una eficiencia del 99%, y el 100, que tiene un 99,97% de eficiencia. Y de aquí nosotros vamos a poder encontrar una serie de catalogaciones, N95, N99, hasta llegar al P100, donde si se fijan ustedes, el más básico o el desde es un N95. Esto bajo la normativa americana. Ahora, ¿qué pasa bajo la normativa europea? Porque también se dice, oh, puede ser un FFP2. Bueno, la normativa europea realiza ensayos distintos, en este caso para lo que es la eficiencia contra material particulado, ¿no es cierto?, la norma N149, la cual nos clasifica los materiales filtrantes en tres grupos, los FFP1
o también conocidos como P1, FFP2 o P2 o FFP3 ya, o P3, que tiene una eficiencia del 78, el 92 o el 98%. ¿Ya? Ahora, estos porcentajes de eficiencia son un poquito distintos a lo que son los porcentajes de eficiencia de NIOSH. ¿Ya? Entonces, el 92% de eficiencia bajo normativa europea equivale a lo que es el 95% de eficiencia bajo normativa NIOSH. No es que tenga un 3% menos de eficiencia para el caso de la normativa europea. ¿Ya? Y por otro lado, también, para el caso de varias marcas, dentro de las cuales 3M está metida, ¿no es cierto?, podemos encontrar que para los respiradores europeos, las bandas elásticas llevan algunos colores y esos colores me van a servir a mí para identificar inmediatamente si se trata de un respirador del tipo FFP1, P2 o P3. Hoy día, ¿qué es lo que nos dice la OMS? ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio de Salud? Que yo tengo que tener por lo menos un respirador del tipo P2 o superior, que podría ser en este caso P3. Por lo tanto, puede ser un respirador que tenga una banda azul o una banda roja, eventualmente una banda blanca también, que es el equivalente a un azul. ¿Ya? Pero ojo que este color de bandas es solo para aquellos respiradores que están certificados bajo normativa europea. La normativa NIOSH no establece nada respecto a colores. ¿Ya? Esto también, si nosotros nos damos una pasada por todo el mundo, vamos a encontrarnos que existen una serie de normativas en distintos países y la equivalencia hoy día del respirador N95 es parecido a lo que sería el FFP2 europeo o el PFF2 brasilero o el famoso KN95 de China o el P2 australiano, clase 1 de Corea o DS en Japón. Ya, el KN95, la normativa china, la GB 2626, ha sido desarrollada a partir de la normativa NIOSH. Y de hecho, si uno ve los ensayos que se realizan bajo la normativa china, uno se puede dar cuenta que hay ensayos muy, muy parecidos. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día podemos decir que un respirador N95 bajo normativa NIOSH sería equivalente a un respirador KN95 chino. Felipe, ¿ya? disculpa, Sí. Felipe, ya que has aclarado un poquito el tema de la normativa china o brasileña, porque claro, normalmente uno trabaja normativa europea, normativa de Estados Unidos y no conoce estas otras. Y especialmente con el tema chino, un tema complejo porque cuando uno dice esto es chino, es que es malo. Claro. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Cómo yo sé que cumple esa normativa? ¿Dónde aparece? ¿Dónde lo vería? ¿Y está reconocido por el Ministerio de Salud nuestro esto? Muy buena pregunta. Hoy día, en el manual del cortapalos, bien rápido, ya un respirador KN95 que está certificado, o sea, porque hay productos chinos que son buenos, empresas chinas que son serias, obviamente aparte de 3M hay otras empresas más que también fabrican respiradores chinos bajo KN95. Entonces, así como manual del cortapalos, ¿qué es lo que les recomendaría yo? Primero, el elemento de protección certificado KN95 tiene que estar certificado por un laboratorio y en esa certificación tiene que aparecer el modelo del protector respiratorio. KN95 no es un modelo de elemento de protección respiratoria, sino que es una clasificación de eficiencia. Por lo tanto, en el certificado debe venir el respirador, no sé, modelo Duoc-01. ¿Ya? Entonces, ese Duoc-01 que aparece impreso en el respirador tiene que también aparecer impreso en la certificación. Y luego, ¿ya? La certificación se le entrega a una empresa, normalmente son laboratorios externos quienes hacen la certificación, y se le entrega a una empresa, por ejemplo, a 3M. Ya nosotros, 3M, lo enviamos a un laboratorio externo y ese laboratorio emite un certificado que va a nombre de 3M. Entonces, lo que ustedes también tienen que verificar es que el nombre de la empresa que aparece impreso en la certificación china tiene que ser igual al nombre que aparece en el empaque del elemento de protección respiratoria. Esa es una forma de ver que efectivamente la certificación que me están pasando corresponda al producto que yo estoy comprando. Y por último, hoy día el Instituto de Salud Pública tiene lo que es el registro de fabricantes e importadores de elementos de protección personal donde validan las certificaciones y que si bien es cierto es un proceso que dura aproximadamente como 8 meses desde el momento que uno presenta un elemento de protección hasta que el ISP dice, ok, cumple con todo, hoy día hay un procedimiento express
que no tarda más allá de 10 días, en la cual se presentan todos los antecedentes de estos respiradores KN95 y el ISP valida nuevamente si es que efectivamente cumple con la normativa o no. Entonces, la gracia hoy día del ISP es que desarrolló por temas de COVID este procedimiento express, que hoy día cualquier persona puede traer estos respiradores, pasarlo al ISP y esperar la resolución emitida por ese organismo. Aquí tenemos también que tener muy claro cuando estamos hablando de certificaciones y de permisos. ¿Ya? La certificación NIOSH es la que vimos recién, que tiene un 95% de eficiencia. Aquí tenemos un respirador, por ejemplo, el 8210 B corta, la B corta por la válvula, que es un respirador industrial. Pero además tenemos otros respiradores que son respiradores para el ámbito de la salud, que cumplen con la normativa NIOSH, es decir, tienen, en este caso, corresponden a un respirador del tipo N95, pero además cumple con la FDA. ¿Qué es lo que pide la FDA? En este caso, la FDA normalmente pide ensayos adicionales, como es la resistencia a fluidos. ¿Ya? Ahora, cuando estamos hablando de fluidos, imagínense usted aquí un chorro de sangre que salta el respirador. ¿Ya? Y ese respirador tiene que ser resistente de manera tal que ese chorro de sangre no traspase el respirador hacia el otro lado. ¿Ya? El respirador de más a la izquierda en sus pantallas es un respirador que es industrial, no es para el ámbito de la salud, por lo tanto, si salta un chorro, podría eventualmente pasar al otro lado. El respirador que ustedes tienen siguiente, que es el 1870, es un respirador que tiene una certificación NIOSH, pero además tiene esta resistencia a fluidos. También hay otros que tienen resistencia contra la tuberculosis o contra lo que es la eficiencia de filtración bacteriana. Después tenemos las mascarillas. Sí, Felipe, solo un punto, o sea, dos en el fondo. El primero, recordar a nuestro público que pueden realizar las preguntas a través del chat, que luego hacia el final nosotros las vamos a, para que tú luego al final puedas irlas respondiendo, que está abierto ya desde hace unos 10 minutos. Y luego, y discúlpame, porque ¿qué es la FDA? Porque yo sé lo que es, pero a lo mejor entre nuestro público no todo el mundo sabe qué es la FDA. La FDA es el Food and Drug Administration, que es la entidad americana que en este caso da las autorizaciones para aquellos elementos que van a, bueno, Food and Drugs, o sea, es bastante amplio, pero específicamente dentro de lo que es el ámbito de la salud, autoriza el uso de ese elemento, que entre comillas se le llama dispositivo médico, para que pueda ser utilizado en el ámbito de la salud. Entonces, la Food and Drug Administration es esta entidad gubernamental americana quien valida los ensayos que se han realizado a esos elementos para ser utilizados en el ámbito de la salud. ¿Ya? Por eso que tenemos las mascarillas, que en este caso mascarillas podemos tener que cuentan con el permiso de la FDA o mascarillas que hoy día no cuentan con ningún tipo de permiso y por lo tanto desconocemos cuál es su capacidad de eficiencia y su filtración. ¿Ya? Hoy día probablemente muchos estarán preguntándose, oye, pero por ejemplo el respirador, la mascarilla que me fabrico en la casa, ¿ya? Comparado con un respirador en el 95, ¿es mejor? ¿Es igual? Y aquí, como buen expertos en prevención de riesgos, tenemos que ser súper concretos con la respuesta, en el sentido que tiene que ser una respuesta objetiva. ¿Ya? Hoy día, si ustedes están fabricando mascarillas en su casa, tienen que hacer los ensayos. Yo no puedo decirle a ustedes si sabe que les sirve o podría servirle o es parecido a, porque no le hemos realizado ningún ensayo. Entonces sería muy irresponsable de parte nuestra decir que uno de estas mascarillas que uno fabrica en la casa podría ser más o menos, o sirve o no sirve. ¿Ya? O sea, aquí la conclusión no es que sirva o no sirva, no estoy diciendo que no sirve, sino que hoy día nosotros como expertos no tenemos el criterio objetivo para poder afirmar que ese elemento de protección personal va a entregar la protección suficiente. ¿Ya? Dicho sea de paso, perdón, que el Instituto de Salud Pública ha sacado un comunicado en el cual establece que las mascarillas no son consideradas elementos de protección personal. Entonces, ¿qué es lo que adicionalmente nosotros hablamos de la filtración? Todo el mundo dice, un N95, un P100, perfecto, pero eso es una parte de la ecuación para protección respiratoria. La otra parte es el ajuste que yo voy a tener con el elemento de protección. Y es por eso que estos elementos de protección tienen un factor de protección asignado, que en este caso podemos ir viendo ahí que es un factor de protección asignado de 10 para un respirador desechable, 10 para un respirador de medio rostro reutilizable, 50. ¿Qué significa este factor de protección? Es la cantidad de veces que yo puedo sobrepasar el límite al utilizar ese elemento de protección personal. Por ejemplo, si yo voy a estar expuesto a un agente X que tiene un límite de 1 miligramo por metro cúbico,
yo puedo utilizar un respirador de medio rostro cuando las concentraciones llegan hasta 10 veces ya ese límite. Si yo mido y hay 11 miligramos por metro cúbico de esa gente, entonces yo no voy a poder utilizar un elemento de medio rostro, voy a tener que utilizar un elemento de rostro completo que tiene un factor de protección de 50. ¿no? Y de repente puede que yo me dé cuenta que no, en realidad las concentraciones que hay en el ambiente son de 51. ¿ya? Es decir, hay 51 veces sobre el límite. Entonces yo voy a tener que utilizar un equipo de protección respiratorio motorizado, o una línea de aire, o un equipo autónomo. Entonces, y eso todo este factor de protección, ¿a qué se asocia? Es justamente al sello que va a estar dándose en el 100% de la cara. Entonces, yo he visto muchas veces que ya tenemos falta de elementos de protección respiratoria del tipo N95, y la gente que tiene la suerte de utilizar o tener un respirador en sus casas, lo que usan es un respirador que tiene 2 elásticos, pero el elástico que lleva acá abajo va colgando. ¿ya? Y ese es el peor error que pueden cometer al momento de utilizar un respirador desechable. Nosotros hemos hecho estudios acá en Chile en los cuales hemos determinado que la eficiencia de un respirador del tipo N95, es decir, que filtra el 95% de las partículas, ya si está bien puesto, cae a un 4%. Si es que ustedes solamente utilizan el elástico de arriba y el de abajo se lo dejan colgando. Por lo tanto, si ustedes ven en la calle a alguien que está utilizando un respirador de este tipo y ven que anda colgando su cinta de abajo, o sea, háganle ver el gran error que están cometiendo en cuanto a la protección. Esa no es una protección. Imagínense ustedes, están recibiendo apenas un 4% de protección de un elemento que ha sido diseñado para entregar un 95% de protección. ¿Ya? De aquí, obviamente, como veíamos recién, es que las mascarillas son distintas que los respiradores, y principalmente porque las mascarillas, por un lado, están hechas para prevenir que el paciente ¿ya? Se vaya a contagiar por algo que puede salir desde la boca del doctor, de la boca de la enfermera o de la boca del dentista. ¿ya? Es decir, nosotros protegemos al paciente, tratamos de mantener el campo estéril, ¿ya? Que no se vea contaminado. Pero si ustedes se dan cuenta, acá en la figura existen estos círculos ahí en la fotografía, donde vemos cómo se van generando pliegues por donde va a estar ingresando ¿ya? El material particulado y eventualmente el material particulado contaminante. Por lo tanto, la mascarilla, número uno, es para proteger al paciente. ¿ya? Y número dos, aquí no estamos protegiendo al usuario, no estamos protegiendo a la enfermera, no estamos protegiendo al doctor. Entonces, para eso es que justamente nosotros tenemos los respiradores, que aquí lo que busca el respirador es justamente proteger al usuario, proteger al doctor, proteger a la enfermera, proteger al dentista. ¿ya? Entonces, aquí justamente nosotros lo que velamos es porque tenga un sello completo, que tenga un buen ajuste. De hecho, nosotros deberíamos desarrollar pruebas de ajuste para este tipo de elementos de protección, ¿ya? Lo cual nos permite finalmente reducir su exposición a la inhalación de estas partículas contaminantes. ¿Ya? Obviamente estos respiradores son considerados elementos de protección personal, y cualquier elemento de protección personal tiene que estar inscrito en el registro de fabricantes e importadores del Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Una pregunta súper frecuente que nos hacen respecto de la vida útil de los respiradores, ¿ya? Sobre todo estos respiradores desechables. ¿ya? Y lo primero es que el respirador, mientras se mantenga almacenado, y yo no lo saque de ese almacén, y obviamente se mantengan las condiciones de temperatura, humedad, lo que diga el fabricante que tienen que ser las condiciones adecuadas para almacenar el elemento de protección. Ese elemento, al menos para el caso de 3M, dura 5 años a partir de la fecha de fabricación. ¿ya? Pero tengo que seguir 100% las instrucciones de almacenamiento. Ahora, en este tema nosotros somos súper tajantes. Dura 5 años y dura 5 años. Oye, mira que el respirador justo venció en abril o acaba de vencer ahora en mayo del 2020. ¿Lo puedo usar? Al menos 3M lo que indica la posición de 3M es que no se puede utilizar, porque después de esos 5 años nosotros no podemos asegurar de manera objetiva que la eficiencia del respirador va a ser la misma que si fuera un respirador nuevo, ya recién salido de la fábrica. ¿Ah? Entonces ese es el criterio, al menos para lo que estamos hablando de respiradores nuevos que están almacenados. Del momento que yo abro el respirador, lo saco de la bolsa, lo saco del empaque, estos 5 años dejan de correr, ya no corren más, y entramos al segundo criterio, que es para el caso de los respiradores usados. ¿Cuál es el criterio para yo deshacerme de él?
es que si el trabajador tiene dificultad al respirar, si el respirador presenta daños o si ha estado en contacto con un agente tipo virus o bacteria. De aquí ustedes se pueden dar cuenta que estas tres son las únicas razones por las cuales nosotros podemos eliminar un respirador. En ninguna parte decimos que el respirador dura X horas o tantos días o que si se moja, ¿ya? Si el usuario tiene dificultad al respirar, si el respirador tiene daños o si el respirador ha estado en contacto con un agente contaminante, entonces esos son los criterios para desechar. ¿Ya? Por ejemplo, para el caso mío, que yo tengo, ¿ya?, uno de estos respiradores en mi auto, ya llevo 2 meses usando el mismo respirador y sigue funcionando a la perfección. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que verificar siempre para desechar los respiradores que se cumplen con estos 3 parámetros. La limpieza de los respiradores. Varios preguntan, ¿y si le echo lisoform, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que establece 3M como criterio? Y aquí yo hablo específicamente como 3M, no por las otras marcas, las otras marcas tendrán sus criterios distintos, ¿no es cierto? Es que nosotros no sugerimos las sugerencias de no limpiar, no desinfectar ni descontaminar estos desechables, sino que hay que botarlos una vez que han sido entrado en contacto, por ejemplo, con alguna partícula contaminante. ¿Por qué? Porque si yo voy a aplicar algún procedimiento de limpieza o desinfección, ese procedimiento tiene que cumplir 4 parámetros. ¿Ya? Primero, que tiene que ser efectivo contra el organismo específico que queremos eliminar, es decir, tiene que ser efectivo contra el virus que causa COVID-19, es decir, el SARS-CoV-2. ¿Ya? Tiene que velar por la eficiencia en la filtración. Algunos dicen, que mira, lo coloco sobre el vapor de la olla o el microondas. ¿Ya? Nosotros hemos hecho pruebas en las cuales se genera un daño en el respirador. Por ejemplo, si los colocan en algún proceso con calor, hemos detectado que la fibra que está alrededor del clip nasal, que normalmente es un clip nasal metálico, se derrite, ¿ya? Y eso hace que finalmente se dañe el respirador y por otro lado se dañe el sello. Y por último, tiene que ser seguro para la persona que lo utiliza, ¿ya? En algunos casos hemos hecho pruebas, por ejemplo, con la esterilización a través de procedimientos de óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas sumamente complejo y peligroso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se utiliza, habitualmente en el ámbito de la salud. Nosotros hemos encontrado trazas de óxido de etileno después que han sido sometidos los respiradores a esos procesos. Por lo tanto, ¿ya?, en este caso, ese procedimiento no es seguro para el usuario. Para los respiradores reutilizables, al día de hoy, sí hay una pequeña diferencia. Sí se pueden limpiar, sí se pueden descontaminar. En este caso, se pueden lavar, sumergir en una solución de hipoclorito de sodio a las 5.000 partículas por millón, dejarla sumergida durante 1 minuto o al menos, ¿ya? Y para el caso de los filtros, principalmente que tienen carcasas de plástico, yo les puedo pasar un paño durante 1 minuto con esta solución, ¿ya? Aquí vemos los procedimientos de limpieza para el caso de los respiradores reutilizables, estos que son de disco, que son flexibles, ¿no es cierto?, que no tienen esta cobertura plástica, yo no los puedo descontaminar. Yo, lamentablemente, si una persona entra en contacto con partículas contaminantes, pues hay que desechar ese filtro. A diferencia de los otros dos que ven ustedes ahí en la pantalla, que tienen unos tics verdes, entonces yo voy a poder pasar esta solución de desinfección y dejarlos listos para la próxima oportunidad. Ya, para lo que es protección ocular, aquí simplemente es bien sencilla la recomendación. Principalmente tenemos que utilizar antiparras selladas, ¿ya?, o con ventilación indirecta. Y estas también en conjunto con la utilización de pantallas faciales. El procedimiento de limpieza o desinfección, más que nada en vez de limpieza, desinfección de estos elementos, es también sumergirlo en la misma sustancia, solución, ¿no es cierto?, de hipoclorito de sodio de 5.000 partículas por millón. Por último, ahí se me corrió ahí sí, ya tenemos que tener cuidado con lo que vemos acá. Fíjense ustedes, ya, en esta foto, donde podemos ver el ojo claramente de la persona que está ahí versus algo todo borroso. Ya, este todo borroso es ni más ni menos que el empañamiento de los lentes. Entonces, yo tengo que velar porque los elementos de protección ocular que vaya a utilizar no generen este efecto del empañamiento. ¿Ya? El efecto del empañamiento es lo que ustedes ven, por ejemplo, aquí en estos gráficos. A mano derecha ven la columna más gruesa, corresponde al policarbonato, ¿ya? Y estas pelotitas azules o celestes son las pelotitas de agua que empiezan a depositarse en la pared del lente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas pelotitas se empiezan a juntar cada vez más, y eso hace que ya nosotros empecemos a perder la visibilidad y se coloque todo gris el lente. Entonces, hoy día hay antiempañantes
¿verdad? Como por ejemplo la tecnología que hoy día maneja 3M, que lo que hacen es trabajar sobre la tensión superficial de la gota, y esto hace que la gota no quede como una pelotita, como ven ustedes a mano derecha, sino que queda como una película, ¿ya? Y eso hace que yo pueda ver de un lado hacia el otro, a pesar de que esté en un ambiente con alta humedad. Entonces, nosotros tenemos que también adentrarnos en lo que son hoy día las tecnologías antiempañantes, ¿no es cierto? En este caso, que es una nanotecnología que se utiliza en los recubrimientos de estos lentes. Y por último, ya casi terminando, están los trajes desechables, donde nosotros tenemos que hablar de categorías de protección, tipos de protección y clases. Ya dentro de esto, nosotros vamos a estar hablando principalmente de las categorías. Ya categoría 1, que es un elemento, un traje desechable que no requiere ninguna certificación, es más que nada cuando yo voy de visita a alguna empresa o no me quiero ensuciar, ya no hay ninguna protección específica ni un ensayo ya que se les realiza. Pero después tenemos los tipos de protección para trajes que sí están certificados, donde aquí lo que vale es la normativa europea. Normalmente la normativa americana no está tan desarrollada en lo que es la clasificación de tipos de protección versus la normativa europea, por eso que incluso los americanos usan esta notación de la normativa europea, donde aquí es al revés de los cristianos. ¿Ah? Mientras más grande es el número, menor es la protección, es decir, un 6 tiene una protección menor que un traje tipo 5, que tiene una protección menor que un traje tipo 4, y 3, y 2, y 1. ¿Ya? El traje 1 es aquellos trajes encapsulados que ven ustedes muchas veces cuando gente de hazmat, ¿no es cierto?, va a trabajar sobre riesgo biológico. ¿Ya? Hoy día se trabaja principalmente para lo que es la protección contra riesgos biológicos con trajes de seguridad que cumplan con una catalogación del tipo 4 o inferior, en este caso superior, ¿ya? Es decir, un tipo 4 o 3 o 2 o 1. ¿Ya? Pero adicionalmente a este traje clase 4, ¿ya? Nosotros vamos a tener que verificar que el traje de protección cumpla con la norma EN 14126, que es la norma que nos permite tener certeza de que este traje puede servir para lo que es la protección contra virus en general. ¿Ya? Y esto principalmente se basa porque se le hacen ensayos al traje sobre lo que es la transmisión de sangre sintética hacia el otro lado, ¿ya? Y otros ensayos que nos permiten determinar si es que efectivamente puede ser utilizado en lo que es la lucha contra riesgos biológicos. Sobre todo si ustedes ven acá en esta imagen que hay unas cintas rojas en algunas partes del traje, en la espalda, ¿no es cierto? Esas cintas rojas lo que hacen es reforzar la parte más débil que tienen los trajes de seguridad, y que es el lado de las costuras. Normalmente por las costuras podrían ingresar los agentes contaminantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se hace es reforzar la costura colocándole estas cintas de color. Pero tal como dice ahí, ¿no es cierto? Para yo cumplir con la certificación, ¿ya? O sea, si el traje cumple con la certificación, no necesariamente esto implica que va a servir para que yo pueda decir que sirve contra el virus que genera COVID-19, que es el SARS-CoV-2, sino que es un ensayo que está hecho para riesgos biológicos en general. ¿Ya? Por último, un regalo ahí para ustedes. ¿Ya? Hoy día 3M tiene desarrollado un portal educacional sobre COVID-19, donde tenemos una serie de notas técnicas, de videos, de instrucciones de uso sobre distintos elementos de protección personal que pueden ser utilizados ante la exposición a bioaerosoles altamente contaminantes. Ya ahí está el link si ustedes lo quieren tener, o si lo quieren buscar directamente en la web, googleen ahí nuevo brote coronavirus 3M Chile. Y ahí van a bajar y van a encontrar las distintas notas, y estas notas nosotros las vamos actualizando permanentemente. Ya tenemos, están hechas en español, tenemos un pequeño desfase con el portal norteamericano de una semana. O sea, sale publicada la nota en Estados Unidos y nosotros en menos de 7 días ya tenemos la versión en español publicada en este sitio web. Entonces los invito a visitar este sitio web, donde ustedes van a encontrar videos, van a encontrar información técnica, los criterios técnicos que tanto yo les digo que tienen que utilizar. Ahí van a encontrar mucha información que tanto es de 3M como de la CDC, NIOSH u OSHA. ¿Ya? Y en resumen, ya termino con esta presentación, ¿no es cierto? Es que ante la exposición a riesgos biológicos, nosotros tenemos que implementar un sistema de gestión. Y ese sistema de gestión de riesgos tiene que partir por una evaluación. Obviamente yo dentro de mi evaluación voy a tener que implementar todo lo que es la jerarquía de controles, ¿no es cierto? Donde mi última barrera
que lamentablemente muchas veces tiende a ser la primera en la realidad, ¿no es cierto?, es utilizar elementos de protección personal. Ahora, si me voy a ir por la guía, por el área de selección de elementos de protección personal, yo tengo que utilizar criterios técnicos. Hoy día esos criterios técnicos están, hoy día existen. El Instituto de Salud Pública tiene publicado una serie de guías para los distintos tipos de elementos de protección personal. Y por último, tenemos que hacer lo que nos indica el decreto 594 respecto al uso de elementos de protección personal, y que es capacitar sobre el uso y descarte de los elementos de protección personal. Y finalmente, el gran mensaje que yo quiero darles con esto es que ustedes tienen que utilizar siempre criterios objetivos para la determinación de la evaluación de riesgos y las medidas que vayan a tomar. Ya no porque podría alguien estar expuesto a COVID-19, entonces, yo le voy a colocar un respirador desechable. O sea, no, tenemos que detenernos, tenemos que pensar, tenemos que analizar, ver la probabilidad, las consecuencias, ¿no es cierto? Y cuáles son mi jerarquía de controles que yo podría estar implementando antes siquiera de pensar COVID-19, protector respiratorio. ¿Ya? Eso es lo que yo quería presentarles esta tarde, así que desde ya le doy las gracias. No sé si Ferran tiene algo ahí más que agregar. Sí, bueno, obviamente agradecerte la charla, muy interesante. Hay bastantes preguntas y vamos a intentar a ver si podemos responder la mayor parte de la mejor forma posible. Antes de empezar el turno de preguntas, recordar que al final de la charla va a aparecer un enlace para que ustedes puedan contestar una encuesta. Es una encuesta muy breve sobre, en el fondo, qué les ha parecido la charla y qué mejoras podríamos realizar. Es muy importante para nosotros porque con su opinión vamos implementando nuestro proceso de mejora continua. Somos gente de prevención, de calidad, por tanto sabemos la importancia de estos procesos. Entonces, cuando aparezca el enlace, les pido que antes de irse, son 106 asistentes y no se ha ido nadie. Entonces, debe haber estado interesante la charla, supongo, Felipe. Y voy a partir con la primera pregunta que es de María Eugenia Smith, que pregunta ¿cuántas horas al día yo podría estar usando un respirador? ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo uso guantes, etcétera, pueden producirse ciertas alergias, ciertos malestares. Incluso alguien ha hecho una pregunta de si podría producirse algún tipo de mareo. ¿A qué pruebas habéis hecho en 3M respecto a estos temas? Buena pregunta. O sea, efectivamente, aquí no hay, como decía hoy, 3M no indica una cantidad de horas, ¿verdad? Ni de días, ni de turnos, no. Los tres criterios para yo dejo de utilizar un elemento de protección, en este caso respiratoria, son que cause, que el respirador tenga algún daño, que se le hayan cortado los elásticos, algún daño en el material filtrante, ¿ya? Que la persona tenga dificultad al inhalar. Ahora, eso se refiere más que nada a la colmatación del filtro, porque hay mucha partícula. Eso normalmente lo vamos a ver en minería, lo vamos a ver en construcción, ¿ya? Es muy poco probable que lo veamos en un ambiente hospitalario, por ejemplo, o en un ambiente que no sean estos mineros o de alta concentración de material particulado. Y la tercera es si es que ese elemento ha entrado en contacto con un aerosol altamente contaminante. Ahora, efectivamente, lamentablemente, hay algunas personas que utilizan durante mucho tiempo el elemento de protección personal y eso les ha generado algunas lesiones, ¿ya? Y ahí hay que tener mucho cuidado porque para evitar esas lesiones yo no puedo colocarme un paño, yo no puedo colocar un parche, ¿no es cierto? Porque voy a estar rompiendo el sello del respirador y eso va a implicar que probablemente podría estar expuesto a lo que es la inhalación de partículas contaminantes. ¿Ya? Lo que sí hay cremas especiales, ¿ya? En este caso, o sea, yo solamente, justamente iba a decir, hay una crema 3M que se llama Cavilon, yo no soy del área de la salud, pero ha sido bastante requerida esa, justamente para prevenir lesiones a la piel, que es esta crema Cavilon. Pero también hay otro tema y una pregunta que también se nos ha hecho bastante recurrente, es si yo puedo utilizar sobre el respirador desechable una mascarilla, ya de esta médica. Y el problema es que si yo sobre el respirador, que ya tiene una presión, le coloco una mascarilla que me la voy a estar amarrando atrás, lo que voy a estar haciendo es agregar más presión todavía al elemento de protección respiratoria, lo cual puede generar además ya una mayor probabilidad de tener lesiones en toda la zona de contacto del respirador.
Ahora, respecto de los mareos, y esto está asociado porque también ha salido por ahí, de hecho, hay un webinar que habla justamente sobre las fake news o lo que hablan las redes sociales versus la ciencia que hay detrás, ya principalmente los mareos, porque podrían los respiradores tener monóxido de carbono o dióxido de carbono al interior del respirador y eso podría causar algún tipo de mareo. Hoy día no existe ningún estudio que que esté avalado por la CDC, por NIOSH o por OSHA que haya determinado que el exceso que hay una acumulación de CO2, ¿no es cierto?, dentro del respirador, que eso pueda provocar algún problema de salud. Incluso es más, la normativa europea establece que no puede haber más de un 1% de CO2 al momento de certificar el elemento de protección personal. Otros estudios han indicado que unas personas empiezan a sentirse mal cuando hay un nivel de CO2 cercano al 5%. Nosotros, como les digo, la normativa europea al menos dice que tiene que haber menos de eso para poder estar certificado. Por lo tanto, si son elementos de protección personal que están certificados, ya ese tipo de mareo o situaciones parecidas no debiese ocurrir. Perfecto. Mira, hay otra pregunta y yo creo que ha quedado muy claro en tu explicación que las mascarillas no son un EPP porque no protegen a la persona, sino que protegen a los otros de lo que yo pueda expulsar al hablar o al respirar, no a la inversa. Y por eso no son un EPP. Por tanto, la pregunta es, ¿qué EPP se recomienda ante un caso como este de COVID-95? ¿El N95 es suficiente o hay algo como el más recomendable? No sé cómo decirlo. Perfecto. Acuérdense ustedes que aquí hablamos de dos parámetros cuando estamos hablando de protección respiratoria. Una es la capacidad o eficiencia de filtración y otra es el sello y el factor de protección que te puede entregar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la OMS y el Ministerio de Salud? El DESDE es un N95, ese es el básico, pero ese no es necesariamente el único. O sea, tenemos hoy día que podría ser un P100, ¿verdad? Incluso respiradores hoy día reutilizables con filtros del tipo P100, yo también los puedo utilizar. Me tocó hacer una capacitación ahora hace poco a unos médicos que están operando personas con COVID-19 que tienen, por ejemplo, ellos ahí la concentración es sumamente grande y ellos están utilizando unos equipos motorizados que tienen una protección, un factor de protección sumamente alto. Sin embargo, en ese caso, el filtro propiamente tal es un filtro FFP3 que es equivalente a un P100. ¿Ya? Por lo tanto, no solamente es la filtración que me entrega el elemento, sino que también el factor de protección que me entrega dependiendo del nivel de exposición. Perfecto. Oye, y yo agradecerte, la verdad es que durante tu exposición has ido contestando casi todas las preguntas que se han ido haciendo sobre cómo son las certificaciones, cuánto dura. Hablaba sobre, hay una pregunta que un poco quizá de más interés es el tema de las mascarillas caseras y los requisitos que deben cumplir. Claro, en el sentido que tú ya has indicado que a efectos del experto en prevención ninguno, a efectos del público en general, porque además no pretenden protegerme a mí, pretenden proteger a los otros y eso es muy importante que nos demos cuenta. Y nos preguntan si que me gustaría sobre la construcción y sobre otras áreas, porque claro, ahora todos estamos expuestos al COVID-19 y hay como un pánico generalizado o este tema se ha puesto en relieve que existen riesgos biológicos. Nosotros en nuestra carrera, el primer semestre es la primera asignatura que encuentran los alumnos, es riesgos biológicos, porque sabemos que existen. Entonces, ¿en qué sectores es más frecuente, si es que lo conoces, esta presencia de riesgos biológicos? Aparte de la salud, obviamente. Claro. Miren, en este sentido, la Cámara Chilena de la Construcción desarrolló ahí un protocolo bastante interesante, específico para el ámbito de la construcción, ¿ya? Y que aborda todos los procesos que tiene la construcción, que va desde la excavación hasta que terminamos un edificio, una carretera o una casa, ¿no? ¿Ya? Y respecto de eso, yo diría que hoy día el riesgo mayor está asociado a lo que nosotros conocemos con el contacto directo, la cercanía, ¿no es cierto?, que tenemos unos de otros. Entonces, el tema es que tenemos que tomar acciones previas,
¿ya? Incluso el Ministerio de Salud también lo dice, la Dirección del Trabajo también, ¿ya? Como por ejemplo medir la temperatura de las personas, guardar distancia social, ¿ya? Utilizar algo que proteja, en este caso, la zona respiratoria, ¿no es cierto?, de la boca y la nariz. Ahora, ¿dónde podría existir mayor riesgo? Yo diría que más que en la construcción propiamente tal, donde hay más riesgo es en aquellos casos donde los trabajadores están cercanos unos de otros. Por ejemplo, al momento de la colación, al momento de la choca, ¿ya? O cuando hay trabajadores que se trasladan en un transporte que es entregado por la empresa, ¿no es cierto? Entonces, donde la distancia, el distanciamiento social resulta ser sumamente importante. ¿Ya? En la construcción misma ya es muy poco probable que alguien entre en contacto con un elemento, con una persona contagiada, pero también tenemos que recordar algo que es incluso antes que el riesgo biológico. Cuando hablamos de construcción, estamos hablando de trabajadores que están expuestos a sílice. ¿Ya? Y el protocolo de silicosis establece que los trabajadores deben utilizar un respirador del tipo 100, ¿ya? Un filtro del tipo 100. Por lo tanto, si un trabajador de la construcción, si una empresa de la construcción cumple efectivamente lo que dice PLANESI, el Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis, esa misma solución va a estar también sirviendo para lo que es la protección contra riesgos biológicos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de prevención es algo bastante simple, es velar por el cumplimiento de PLANESI, porque eso a su vez también me va a asegurar, ¿no es cierto?, que yo pueda cumplir con la protección contra riesgos biológicos. Muchísimas gracias, Felipe. La verdad nos hemos quedado sin tiempo y hay alguna pregunta más, pero yo creo que la vamos a dejar para otra oportunidad. Les pido de nuevo que puedan llenar la encuesta. Se ha publicado el enlace hace poco. La charla va a ser publicada también, la van a poder revisar. Y si tienen alguna otra pregunta, ya vamos a buscar la forma de hacer llegar sus preguntas a Felipe para que las pueda contestar, al igual que los enlaces a las publicaciones que él ha hecho referencia. Muchísimas gracias, Felipe, por tu asistencia, por tu ayuda, por tu presencia y muy buenas noches ya a todos. Un abrazo desde la distancia. Buenas noches a todos.